Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bueno. Entonces, compañeros, les iba a decir que no se les olvide que los temas que vayamos viendo los vayan buscando en el texto bíblico que están estudiando. ¿Listo? Por ejemplo, las preposiciones, los pronombres, para que pues cuando vayamos a enviar el trabajo, pues no se les acumule todo en un momentico de tener que buscar todos los temas que hayamos visto, sino que ustedes de a poco lo vayan haciendo. Con eso tanto pues refuerza lo que vayamos aprendiendo, como pues no les queda tanto trabajo para el final, sino que ya les hace falta más poquito. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir viendo el tema que estábamos compartiendo la clase anterior, que es lo de la voz, ¿sí? Entonces, pues recuerden que la voz es la manera en que se relaciona el sujeto con la acción, ¿sí? Cómo lleva a cabo la acción el sujeto o los sujetos, pues, que se están relacionando con esa acción como tal. Entonces, nosotros habíamos alcanzado a ver. ¿Recuerdan hasta cuál voz alcanzamos a ver? O sea, ¿hasta qué ejemplo? ¿Algunos recuerdan? Es que como este tema también lo estaba viendo con los pastores por la mañana, entonces no me acuerdo Marcos en 15. cuál. Marcos 15, ¿dónde estará Marcos 15? Santiago, Mateo, Hechos. ¿Será que es más atrás? A ver, Marcos. Es la siguiente. No, siguiente. Siguiente. Ah, aquí, sí, Ahí. aquí habíamos quedado. Gracias. Entonces, esto, pues las voces también, recordemos que podemos encontrar voz activa, voz pasiva y voz media. Entonces, estamos viendo como los ejemplos de la voz activa. Esto para, pues, ir identificando textos en los que se están usando, dando uso a esa voz en alguna manera. Entonces, aquí este ejemplo era para ver la voz activa reflexiva, que es ese caso o ese momento en el que se le pide, en el que el sujeto lo hace hacia sí mismo, ¿sí? O sea, no hacia los demás, sino otro le pide que haga algo hacia él mismo, hacia ellos mismos, o ellos lo hacen como en el segundo ejemplo, que las mujeres se adornaban, pero se adornaban a ellas mismas, no a otras mujeres. Y en el primer ejemplo, la gente le decía al Señor, sálvate a ti mismo, ¿sí? O sea, no era salvas como que haces acción hacia otros, sino hazla sobre ti mismo. Entonces, este ejemplo de Marcos 15:30, ¿cómo se leería, Jamie? Soson, seauton, catabás, apo, tu, estaupú. Estaurú. Sí, profe, Recuerden estaurú. que la que parece una B no es una B sin una N, la que parece una P no es una P sin una R. ¿Y cuál es la otra que a veces confunden? La que parece una U con como con una patita más larguita, no es una U, sino es una M. Ah, esta, la mi. También la delta se confunde a veces con la sigma. Ah, sí, señora. La delta, aquí no hay deltas. Creo que aquí no hay. Pero pues la diferencia es que como que la colita le sobresale así hacia arriba.
Le sale es como si tuviera una, en cambio este es como que tiene un copete. Es diferente la forma, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Y el ejemplo de Pedro, ¿cómo se leería María? María José. Se leería ay, aguiay, gunay. Acá no se te olvide esto, Ahí, ahí, que es ahí. hay, no hay, sino hay. Pero no, pero en la primera no. En O la sea, es segunda. que cuando es dictongo, el espíritu va es en la segunda vocal, pero se lee como si la J estuviera al principio. O sea, no es ají, sino hay. Jai, jaguiay, Sí, ¿hay qué es? Jai, el tixusay, ajá. Geis, teón. Ahí sí es eis. Eis teón y abajo. Ah, o sea, no es un diptongo. Ah, pero es que aquí sí, aquí no, o sea, el espíritu es diferente. Ah, sí, sí, sí. Cuando es fuerte es este que es como una comillita y cuando es para el otro lado es débil, es suave. Sí. Entonces sería eis, teón. Ujú. Y aquí, Ah, sí. Ecosmoun, no, ecosmun, ajá, geautas. eso, sí, señora. Que ahí estamos haciendo el otro ejercicio también era de recordar lo que ya hemos visto. ¿Esto qué sería? ¿Se acuerdan que es apo? O sea, Preposición. morfológicamente. Preposición. Eso. Y esta parte, el tú. Un artículo. Un artículo. ¿En qué caso? Genitivo. Eso. Entonces, ¿esto qué es? Un- Sustantivo. Sustantivo y también está en genitivo. ¿Esto qué es? Otra preposición. ¿Cuál? La high. Sí, la primera. Ah, Artículo. Artículo. Un artículo. Y esto sería Sustantivo. el sustantivo. Sí. Aquí. otro sustantivo. ¿Y en qué caso está este? Eh, Neutro. No, el caso es lo de genitivo, acusativo, vocativo, nominativo. Y Acusativo. Gracias, profe. está en acusativo. Sí, señora. ¿Esto qué sería? También es una preposición. preposición. Una preposición, sí. Y a esa sería la de la voz, hasta ahí sería la voz activa. Ahora la voz media, vamos pues a ver algunos usos que puede tener. Entonces, uno de esos usos es que el sujeto actúe sobre sí mismo, ¿sí? En que el sujeto actúa sobre sí mismo y va acompañada muchas veces con un pronombre reflexivo, ¿sí? Entonces, pues como para enfatizar más que es eh, sobre el sujeto que está llevando a cabo la acción, o sea, como que le hace más notorio esa parte con lo del pronombre, por ejemplo, aquí en este caso, este autois, ¿sí? Entonces, como que lo enfatiza más todavía. Eh, este ejemplo de Lucas, ¿cómo se leería, Josué? Josué. Perisocetai kai analinei autus kai parelto diaconesei autois. Sí. Y el ejemplo de
Santiago 4:4, ¿cómo sería, Mercedes? Con la misma velocidad. Bueno, vamos a ver. Os, ean, buleón. Bulete. A ver. No. Así bulete. Bulete. Silos. Sí. Ejinai. Inay. Tú. Sí. Cosmo. Ajá. Tros. Sí. Tú. Teo. No, tú, teu. Y falta una palabra. La azul. Ay. Satistatay. Satistatay. Entonces, a ver aquí en esto que estamos. Es esta palabra que sería. ¿Qué dicen ustedes que es esa palabra? Sustantivo. Esa es la que se traduce amigo. Ajá. Filos. Y aquí, esto que sería. Y este también. El artículo. Artículo. El sustantivo. Y estos dos sustantivos, ¿de qué declinación serían? ¿De primera o de segunda? De primera. ¿Seguros? Que todos apoyen a María. Mercedes, mira como que Yo no. estoy mirando el diccionario. Recuerden que hay que volverlo como si fuera nominativo para saber si es de primera o de segunda. Porque aquí, como dijo John, está de genitivo. Entonces tienen es que como declinarlo como si fuera nominativo. Entonces es ¿Sí? de segunda, pero también es genitivo, ¿sí? O sea, aquí en el texto está genitivo, ¿sí? Pero Sí. para que tú sepas si es de segunda o de primera declinación, tienes que volverlo nominativo. O sea, Ok. como que escribir la palabra como si fuera nominativo para ver cómo terminaría y ahí sí puedes decir, ¿es de primera por esto o es de segunda por esto? Porque cuando ustedes lo buscan en el diccionario aparece es como nominativo, singular. No, si buscan, por ejemplo, TU, Cosmu, no lo encuentran. No aparece. Profe, o sea que aparecería Cosmos. Eso, entonces habría que buscar es Cosmos. Y si es Cosmos, ahí sí, ¿es de primera o es de segunda? Es de segunda, ¿Y por singular. qué? ¿Y Por por qué es de eso, segunda? De- profe, porque si lo buscamos, no, sí, lo que tú acabas de decir. Sería de primera. Porque ¿Y por qué es de primera? Es de Sí. segunda. de Es de segunda. segunda porque no es de Ah, primera. Es de sí. primera porque no es de segunda. Profe, de segunda porque termina en Omicron y en sigma. Eso. Es de segunda porque cuando ustedes buscan Cosmos, termina en Omicron y Sigma. Entonces, Omicron y Sigma es la terminación de los sustantivos de segunda. ¿Sí? Lo mismo el otro. Cuando ustedes buscan Teos, entonces termina en Omicron y Sigma, entonces también sería de segunda declinación. ¿Sí? Siempre uno debe como fijarse en el nominativo para saber cómo termina. Que si termina en Omicron y Sigma o Omicron y Ni cuando son neutros, es de segunda. Y si termina en alfa, eta, alfa con sigma o eta con sigma, cuando está en nominativo, entonces de primera.
Entonces aquí estos dos serían de segunda. Ahora miremos el otro caso a ver qué encontramos. Este es otro uso de la voz media. La voz media es redundante, ¿sí? Entonces, aquí, pues digamos que se hace la acción es como de forma reflexiva y no es tan común su uso en el Nuevo Testamento, pero pues hay textos como los que tenemos aquí en los que sí se está utilizando esa parte reflexiva. Y aquí también como que se enfatiza ese aspecto reflexivo con un pronombre reflexivo. O sea, no solamente es como que el verbo está reflexivo, sino el pronombre que está acompañándolo también como que está enfatizando esa parte de negarse a quién. Porque, por ejemplo, nosotros si esta partecita no estuviera, o esto, en cierta forma lo entendemos, porque sería como si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse. Pues, ¿a quién? A él mismo, a sí mismo. Y lo mismo abajo, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos. Ya con decir engañándoos, como que implícitamente estaría, pues, a quienes están engañando ustedes mismos, ¿sí? Pero como que remarcan, recalcan esa parte haciendo uso de estos pronombres que vemos aquí, este y este, el pronombre eutón y eutus, que serían esos reflexivos para enfatizar más esa parte de la manera en que se está llevando a cabo esa acción. Entonces, según de Timoteo, ¿cómo se leería, Daniel? El primero. Perdón, profe, me pregunta a mí, es que se me está cortando. Sí, señor. Ei, happy, happy hapistumen, hekeinos, piotos, menei, No, ahí no dice piotos. ah, ay, perdón, no, eso no es una, eh, ese es uno, no, no es un omega, sino es pistos, Eso, pistos, sí, pistos. pistos, eh, menei, harn, harne, harnes, hasta ahí, harnesas, hasta ahí. Ar, sin la, porque el Ah, perdón, espíritu sí, porque no es fuerte. espíritu fuerte. Em, gar, ea, Ahí sí es G, geautón. geautón, ou, U. sí, cuando, esa es una duda que tengo, aun cuando, siempre que aparezca el diptongo, Sí, así no tenga siempre más que sea letras, ese es U. Así esté solito como aquí. ok, siempre aplica para la misma. Sí. U, em, duna, dunatai, Sí, señor Donatai. dunatai. Y el ejemplo de Santiago, ¿cómo se leería, Sara? Hey, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Sería Ineste de Poyetai, Nohu, Kai, Me, Monon, Acroatai, Paralopisomenoi,
He autus. Ya. Listo. Entonces, aquí otra es la otra pregunta. ¿Este sustantivo es de primera o es de segunda declinación? Segunda declinación. De primera. 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 En Otra genitivo vez, singular. ¿quién apoya a Jamie? ¿Quién apoya a Josué y a Mercedes? Yo apoyo a Jamie. Yo creo que es segunda, bro. Sí, es segunda. Entonces, ustedes lo buscan en el diccionario y en el diccionario dice logos. Logos. Y Entonces, termina en Omicron, sigma. entonces terminaría en Omicron sigma, entonces sería de segunda declinación. Aquí, este otro uso de la voz media es reflexiva de forma indirecta. En este caso, el sujeto como que permite, hace algo, pero en beneficio hacia sí mismo, ¿sí? O sea, lo hace como con una intencionalidad, ¿sí? Como que tiene un propósito al hacer eso. Por ejemplo, en este texto dice que el Señor Jesús no contestaba nada, no le respondía nada. Como que la idea no es que no respondía porque no tenía que decir, o como porque lo habían dejado sin argumentos, sino que cuando él callaba tenía un propósito en callar. Sí, el hecho de que no hablara lo hacía por algo. O lo mismo en el otro ejemplo, que es cuando dice que Pilato se lavó las manos. Cuando Pilato se lava las manos no es porque tenía las manos sucias, sino que tenía una intencionalidad con lo que estaba haciendo. Y pues, ¿cuál era su intención? Decir que él no tenía la culpa de lo que iban a hacer con el Señor, que él era libre de su sangre, que lo que sucediera de ahí en adelante era culpa de los judíos, de las personas que estaban pidiéndole que lo llevara a la cruz. Entonces, había una intención detrás de ese gesto que estaba haciendo, ¿sí? Es como lleva a cabo una acción que recae sobre sí mismo, pero con un propósito, pues, como mayor al que podríamos pensar. O sea, como les decía, ¿no? Es que se quedó en silencio porque no tenía que decirles, sino seguramente podría tener muchas cosas que decirles, pero en ese silencio tenía su razón de ser que en ese momento fuera así. Y lo mismo en el otro caso, no es que tenía las manos sucias o es que, no sé, se quería limpiar por algún motivo diferente, sino que había algo detrás del gesto que estaba haciendo pues al lavarse las manos. Entonces, ese es como otro uso que podemos encontrar de esta voz media, que es de forma indirecta. Entonces, ese ejemplo de Mateo 27, ¿cómo se leería, John Alexander? Voy, profe, es que estoy desde el celular hoy. Bueno, Bueno, dice, cae en tu catelorcistai auton upo ton argiereon kai, no la veo, presbutepon udem. presbuterón. Presbutero, sí. Udei, ap- aperinato. Apecrinato. Apecrinato. Okay. Entonces, aquí, esta parte, ¿qué sería? Preposición. Posición. A ver, y esta. También. Ujú.
Y aquí, ¿qué sería? Artículo y sujeto, pues, y sustantivo, perdón. Sí, ¿y en qué caso estaría? Acusativo. ¿Seguros? ¿Está en singular o en plural? Plural. En plural. Entonces, ¿qué más hace falta? Hay dos Saras, falta la otra Sara por leer. Henry, ¿sí está Henry? Profe, aquí lo estoy escuchando, sí señor, presente. Entonces, ¿cómo se leería Mateo 27, 24? Profe, me puso la más complicada. Bueno. Sería Idón dejó Pilatos Oti o Oden Ofelei Alá o Ala Sí, Mayon Doribus Ginetai o Ginetai sí, Labón sí, señor. Hidor Apenizato Penisato. Tas Cheiras Ujú. Apenati tú o Tou Tou. Perdón, tú. tú o Oclou Lego Oclu. Oclu. Oclu Legón o Leyón, bueno, sí, Legón, Negón. Ator, Sí. Amy, Apo, Tou o tú, bueno, Jaimatos, Tou, Sí. Jimei, Obsete, Obsespe. Sí, señor. Sí, Obsespe. que sí puede, Henry. Claro, profe, me tenía la más complicada, pero bueno. Entonces, este sería ese otro ejemplo. Ahora vamos a mirar este otro uso de la voz media causativa. Entonces aquí el sujeto causa que algo se ha hecho para sí mismo, ¿sí?
O sea, en este caso es el sujeto hace algo en beneficio propio, ¿sí? Él mismo hacia él mismo o ellos mismos hacia ellos mismos. Aquí permite que otro haga algo en favor de él, ¿sí? Es como la diferencia. Aquí es, digamos, es como si fuera yo con yo hacia mí mismo. En cambio, aquí es que yo permito que otro haga algo, pero ese algo que hace me va a beneficiar a mí, va a recaer sobre mí. No es como a favor de la otra persona, sino a favor mío. ¿Sí? Doy como ese permiso para que esa acción sea hecha. Y pues un ejemplo es que pues, el fariseo se asombró al ver que no hizo que fuera lavado antes de comer. No que no se lavó antes de comer, sino que no hizo que otro viniera y lo lavara. Porque pues en esa época estaban los sirvientes que pues venían y llevaban, digamos, también a cabo esta parte de la purificación que tienen los judíos, el ritual de purificación antes de comer. Entonces, es como otra persona viniera y lavara, limpiara las manos del Señor Jesús. Y el otro ejemplo es toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga paga por ellos para que se rapen sus cabezas, o sea, lo mismo, paga para que otros vengan y les corten el pelo, para que los rapen, no para que ellos mismos lo hicieran, para que ellos mismos llevaran a cabo la acción, sino para que otra persona viniera y llevara a cabo esa labor en este otro grupo de personas, ¿sí? Entonces esa es, pues, esa parte de hace que otro haga para un beneficio, para algo que pues es como a favor de sí mismo. Entonces, este ejemplo de Lucas 11:38, ¿cómo se leería? A ver, Jamie. Sería Jodé, Farisaios, Ujú. Idón, Etaumasen, Sí. Joti, Trotón, Eva, Eso es protón. Protón, sí, sí, Protón. Tú, Apistú, Aristú, Aristú. Ay, profe, se me está pasando ahí. Y el de hechos, ¿cómo sería, María José? Sería tutus. Para la bon, Ujú. Hagnisteti, sun, autois, Sí. kai, dapaneston, Tapanesón. ¿sí? Ep, Ujú. autois, ina, Ahí sí era con J. ina, así, ina, xuresontai, ten, Sí, que falen. sí, señora. Entonces, este signo, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué es que está ahí? ¿Quién se acuerda? Separa por el vocal que inicia la otra palabra. Ajá, es porque la otra palabra comienza con vocal, entonces se usa este signo para que no quede como el sonido de vocales juntas, como si se pegara la palabra. Porque ahí debería decir epi, entonces quedaría epiautois, como si fueran la I y la S juntaran, cambio así es ep autois, como que también hace esa
pausa en medio de las dos palabras. Y esta es la voz media permisiva, ¿sí? Entonces, en este caso, el sujeto permite que hagan algo a favor de sí mismo. Entonces, como que una diferencia entre esta y esta es que en este caso el sujeto causa, ¿sí? No hizo que lo lavaran o no, o digamos al pagar pues está causando que la persona venga y le rape la cabeza. En cambio aquí es que lo permite, ¿sí? Da como esa vía libre, digamos, para que se lleve a cabo la acción que está expresando el verbo. En este primer ejemplo, Josué permitió que se llevara a cabo el censo para que pues tanto él como María pues fueran incluidos dentro del censo que estaban haciendo. Y en el otro caso, la parte de bautizarse y levantarse y lavarse de sus pecados también es algo que permite, o sea que da como ese, no es en contra de su voluntad, no es como que digamos lo obligaran a bautizarse, sino que da ese paso por voluntad propia, pero pues es otra persona la que viene y lo bautiza, ¿sí? Entonces, aquí sí como que está más presente también esa parte de tomar en cuenta la voluntad del sujeto, ¿sí? De que no es algo que como obligado, pues digamos así como a la fuerza, sino que el sujeto da ese espacio para que se lleve a cabo pues la acción que está expresando el verbo. Entonces, el ejemplo de Lucas, ¿cómo se leería esto, Sara, Valentina? Ok, profe. Sería apograpsatai sun Mariam te en Esteu mene, espera, en este humene auto o no, use cubo. Cubo. Ah, no, ahí no es el cubo. ¿Cómo se leería ¿cómo? ahí? Hey, Que se acuerdan que cuando hay dos gamas juntas, gamma kappa y gamma hi, equo. En cubo. la gama suena es como si fuera una N, no en cubo, sino en cubo. Ok, Entonces, ¿esto qué sería? Sun. ¿Qué función cumple Preposición. esa palabra? Una preposición. Y este, Sujeto. Sustantivo. Sustantivo. sustantivo, es María. Y de María, sí es tu nombre en griego. Esta parte, ¿qué sería? Artículo y un Verbo. humano. Sí, creo que es un sustantivo. Entonces, lo primero sí es un artículo y lo que sigue. Artículos sustantivos, ¿no? ¿Seguro? Un adjetivo, su esposa. Esta palabra es esposa. Entonces sería un nombre. No. Otro artículo, profe. No. T sí es un artículo, Ujú. pero la palabra que sigue, ¿qué sería?
¿Un sustantivo? Aquí es más como un adjetivo porque su esposa está calificando quién era María. María era la esposa de José, ¿sí? Entonces sería como esa, pues, una característica de María aquí en este texto. Lo demás sí no. Entonces, el ejemplo de Hechos 22:16, ¿cómo sería, John Alexander? Bueno, dice Anastas Bartisai Kai Apolusai Tas Amartías tú. Entonces, Profe, pero no es señor, baptizáis. Va, eso es una baptizai. P, Baptisai. Sí, la primera es una P y la otra es una T. Baptisai. Entonces, esto, pues esto ya sabemos que es un artículo y esta palabra, Sustantivo, profe. ¿y de qué declinación? Primera, porque Primera. termina en as. ¿Y se ríe o no se ríe? No se ríe porque son pecados. Sí, profe, sí. No, Sí, creo que no. No, porque si no estoy mal, ríes con la R, la I, la E. ¿Y esta qué es? Ah, es una E. Creo que sí, sí Sí, se se ríe, ríe. profe. Los sustantivos que terminan en a, expresión por e, i, e, o. Que antes de Sí, sí la se A ríe. esté una I, una E o una R. Ríen ¿Y de esto qué los sería? pecadores. Eso es un pronombre en segunda persona singular Sí, nominativo. entonces ese es lo de los pecados de quién, los pecados tuyos. Entonces, ahora esta otra que es la voz media recíproca. Entonces aquí el sujeto siempre va a estar en plural porque es una interacción entre, pues, entre un grupo de personas, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros aquí yo hablándoles a ustedes, pero ustedes hablando conmigo, ¿sí? Como que hay ese intercambio, un diálogo. Por ejemplo, acá consultaron, pero no como que ellos solos o yo mismo me pregunto, sino entre ellos. Una persona le preguntaba a la otra y se contestaban cómo iban a hacer para, pues, hacer que arrestaran al Señor Jesús. O el otro ejemplo, los judíos se pusieron de acuerdo, pues también es una persona se coloca de acuerdo con la otra y esa con otra y así, sí, hay como esa interacción entre un grupo de personas. Esta sí no es singular, sino siempre debe ser plural, porque pues singular quedaría como ponerse, me acuerdo yo conmigo mismo, o yo preguntarme a mí mismo, o tú preguntarte a ti mismo, él preguntarse o ella preguntarse a sí mismo, entonces no aplicaría. Por ese motivo siempre tiene que ser plural, para que haya ese intercambio entre las dos, entre pues una persona con la otra, o una parte del grupo con la otra parte del grupo. Entonces, ese ejemplo de Mateo, ¿cómo se leería, Mercedes? Ahí, Sune, Canto, Hinato, y Jesús,
dolo, cra, cratesosai, san, sai, Sosin, sosin, cratesosin, cratesosin, kai, apoteinosin. sin, apotecnosin. Y el de Juan 9:22, ¿cómo sería, Daniel? Daniel Fernando. Ede. ¿Sí me escucha, Sí, profe? sí, ahora sí. Sí, señor. Edgar, Ajá. eh, Sunete, Teinto, Suneteinto, sí. hoy, Hoy. Dayo, Yodayo. hoy, Sí, señora. Sí, perdón, sí, señor. Dayo. Sí. Entonces, esos serían dos ejemplos en los que estaríamos encontrando esa parte de la reciprocidad. Y esta parte que ustedes ven aquí, esto de ponente, son algunos verbos que a veces, y tanto aquí lo vamos a ver como en la otra voz que nos falta también aparecerá eso de ponente, y es que están escritos como si fueran verbos en voz media, pero cuando digamos, se usan en un texto bíblico, se entienden como si fueran en voz activa, o al revés, que fueran de voz activa o de voz pasiva y se entienden de la otra, de una voz diferente, ¿sí? Como, como que no tienen una forma propia para esa voz, porque si ustedes notan estos ejemplos que hemos ido viendo, por ejemplo, aquí sí ven que todas las palabras terminan en ay, como que hay terminaciones comunes o características comunes como aquí, por ejemplo, la ni y la tau que están casi al final de la palabra, que nos ayudan a como ir también identificando el verbo en qué voz puede estar. Entonces, pero en algunos verbos como esta tablita que ustedes ven aquí, va a pasar eso, o sea, el verbo, su forma es como si fuera voz media. No, no, esta es la voz, así, voz media, y pero se deben entender como si fueran voz activa, ¿sí? O sea, como que están escritos de una manera, pero se deben de entender de otra. Y pues por eso, digamos, les coloqué la lista aquí para que ustedes la puedan conocer, porque son estos que vemos aquí. O sea, son como unos ¿Son verbos, solo esos? sí, son solamente, estos, como este grupito que tiene esa característica, entonces, por eso para tenerlos como a la mano, pues coloqué esta imagen aquí para que ustedes la puedan ver y en dado caso que lo encuentren en algún momento, pues ya se vayan acordando que si ustedes notan, todas las palabras tienen algo en común. ¿Sí ven lo que tienen en común todas? Terminar La en ay. terminación. Que todas terminan en omay. Todas terminan en omay, 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 omay. Entonces, esa sería como esa característica para tener en cuenta esa parte, ¿sí? Ahora sí, pues vendría la última voz, que es la voz pasiva, ¿sí? Que pues en ese caso, como el primer uso que podemos identificar de la voz pasiva es que el sujeto recibe la acción, ¿sí? Una acción que otro hizo recae sobre pues, el sujeto que se está presentando aquí. Por ejemplo, la semilla no se quema por ella misma, o sea, no es como yo me quiero quemar, sino se quema por la acción de otro sujeto que es el sol. Entonces el sol calienta y la semilla se quema o la semilla se seca. Lo mismo en el otro caso. Vosotros seréis bautizados
pero el que iba a llevar a cabo esa acción de bautizarlo no era ellos mismos que se iban a bautizar, sino que el Espíritu Santo iba a venir a sus vidas y iba a llevar a cabo esa acción de ser bautizados, de que este grupo de personas fueran bautizadas. Entonces, es ya sea un sujeto, pues tomando como referencia los ejemplos, el sol ejerce una acción sobre la semillita o el Espíritu Santo ejercía esta acción del bautizo sobre este grupo de personas. Entonces, el primer ejemplo, ¿cómo se leería, Josué? Kai hote hanetelen ho helios ekaumatiste kai diato me ehein frisan frisan, sí, esto que leí, ejerante, Excelente. ujú. Y el de Hechos, Henry. Ya leí uno más grande, este sí es más fácil, este es rapidito que lo lee. Henry. Ya le dio miedo. Se desmayó de la alegría del otro versículo y ahora no. Profe, ¿me Henry. estás diciendo a mí? No, a Sí, Henry, pero ya que llegó Ah, María, entonces a María. pero el primero o el segundo. El segundo. Ok. Es un maíz de gen No, ahí no es gen. en. ¿Sí? Sí, Uy, ¿cómo señora. se lee esa palabra, profe? Esa combinación. Neumati. Pero, ok. Neumati. Neumati. Batis. Teses. De. Agio. U. Meta. Polas. Taustas. Gemeras. Gemelas, sí, señora. Gemeras. Sí. Entonces, esta palabra gemelas, que es de primera o de segunda declinación. Primera. mira, porque termina en as. ¿Y se ríe o no se ríe? No, Se ríe, se no porque son ríe. muchos días, no se ríe. No, esta también se ríe porque antes hay una ro antes de la alfa. ¿Cuál? ¿Cuál, profe? Está la R, la que parece una P, pero no es una P. Es que cuando se ríen es que antes del alfa esté una epsilon, o sea, la E, esta, una iota o una Y- ro. Ah, Por eso la palabra ríe, la R, la I, la E. Aquí es la voz pasiva causativa o permisiva también. Entonces, aquí pues el sujeto da permiso de que la acción recaiga sobre él. Digamos, aquí podríamos notar una diferencia entre este y este, es que la semilla no da permiso de quemarse. O sea, se quema por la acción del sol, pero no es que el sol le diga te puedo quemar y la semilla diga sí, sino que el sol ejerce su función de calentar, y la semilla pues se secó, se quemó porque no tenía una raíz fuerte. En cambio, aquí sí hay esa parte del consentimiento, da un permiso para que se lleve a cabo pues la acción que están expresando los verbos, ¿sí? Entonces, más bien di la palabra y mi criado sanará, mi criado será sanado. Entonces, como que estaba dando esa vía libre para que una vez el Señor
pues diera esta palabra, iba a llegar la sanidad a su sirviente, su criado. Y el otro, no os embriaguéis con vino. Entonces, cuando se va a embriagar, la persona, pues, da o no da el permiso, ¿sí? Eso de que lo obligó a que lo hiciera, eso sí no es justificación para decir que es que yo no quería, pero me obligaron. La persona da, puede decir, no, yo no me quiero embriagar, o sí, entonces como que está esa opción de permitirlo o no permitirlo. Entonces, no permitan que el embriagarse por el vino, pero sí den ese permiso, esa vía libre para que el Espíritu los llene, para que su vida sea llenada por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí sí hay ese espacio para si lo permito o no lo permito. Cambio en los ejemplos que veíamos anteriormente, no. ¿Sí? Era una acción que se iba a ejercer sin tomar en cuenta esa parte del consentimiento del sujeto. Entonces, el primer ejemplo, ¿cómo se leería, Mercedes? El de Lucas 7:7. An, ejipe, logo, tai, iateto, o país, mu. País mu. Y el otro, el de Efesios, Jamie. Caime, metus, que esté, o hoy no, Uy, en, no, en o jo, estin, estin, sí, que ahí tiene sí, un circunflejo y no había visto. Jo, estin, azotía, al la, pleruste en neumati. neumatí. Sí, señora. Hoy ahora Sara y John están juntos. Ahora sí se unieron los dos. Y este es otra vez lo de ponente que les había dicho ahorita, que el verbo no tiene una forma activa. Entonces, pues aunque aparece escrito como si fuera pasivo, puede estarse usando como un verbo en forma activa, ¿sí? Entonces, lo mismo ahí está esta listica de palabras que tienen esa característica de, como no tienen esa forma de voz pasiva, entonces aparece como escrito de la otra manera, pero cuando esté en el texto, pues ahí sí ya hay, digamos que como que tomar en cuenta también el contexto en el que se está usando la palabra para ver cómo se estaría llevando a cabo esa acción, cómo está interactuando el sujeto con la acción del verbo, ¿sí? Y aquí tenemos estos dos ejemplos de un texto donde aparece pues el verbo egeneten y el otro donde aparece el verbo apecriten. Entonces, el de Efesios, ¿cómo se leería, John Alexander? Bueno, profe. Es que se me descargó mi celular. Tocó desde aquí. Geneten, diáconos, catá, Sí. ten, durean, tes, jaritos, tú, teu, tes, doteines, Doteices. así doteices,
Moi, Catá, Ten, Sí. Evergeyan, Energía. Ajá. Energeyan, Tes, Ajá. Dunameus, Autú. Dunameos. Autú. Sí, señor. Y ahora Sara el otro. Con eso leen ahí en... Comedias desesperadas. Listo, entonces es ego de aperquite, no veo. No sería. Apecri... No, espere. Apecriten. Apecriten. Apetitos. Apecriten tis curie pen te pros me ego mi y ¿sí son ahí? Sí. Y Jesús jo Jesús. sí nasorayos on su dioqueis. Ok, sí, señora. Entonces, esta palabra, ¿qué sería? Señor se traduce. ¿Esa palabra Sería- qué es, María? También se desmayó de la alegría como Henry. María, José. Señor profe, Ya. perdóname. Perdón, Es- perdón. Esta palabra, ¿qué sería? María. Mm, em, curie. Ah, señor. Sería señor. Un sustantivo. ¿Y de qué declinación? ¿Y en qué caso está? ¿En qué caso está? Sí. Ush. Espera, profe. ¿En qué caso estará? ¿En qué caso está? Ay, profe. Ay, Bueno, primera María. declinación no es. Ah, Entonces, curie. No. y eso sí ya lo vimos. Sí, ¿Ya lo vimos? sí, señorita. Ay, no, yo no me acuerdo, profe, perdón. ¿Quién sabe en qué caso está esta palabra? Y entonces, ¿cómo le puedo A ver, Dativo, profe, creo. no, ¿Es tercera declinación? no, no, sí, No, cuando ¿en qué caso? Ah, ok. ¿Qué caso? Esto es en qué- vocativo. eso, en vocativo, sí. Recuerden que el vocativo es el que termina en épsilon y no tiene artículo. ¿Sí? Ven que aquí no tiene artículo. Entonces, ese está en vocativo. ¿Y de qué declinación es? ¿De primera o de segunda? ¿De primera o de segunda? De primera o de segunda. Si no es de primera, es de segunda, y si no es de segunda, es de primera. ¿De qué declinación será? Kirie. Kirie.
Y esa palabra si uno la ve hartas veces o en hartos ejemplos la hemos visto. ¿Cómo sería el nominativo de Kiri? ¿Cómo aparece en el diccionario? Kyrios. Eso, Kyrios. Entonces, si es Kyrios desde primera o de segunda. Segunda Segunda. declinación. Segunda. Desde segunda, porque termina en omicronisismo. Y esta palabra, esto no escribe. Esto, ¿qué sería? Un pronombre Eso es personal. La pronombre personal. Y esto, Preposición. El verbo emitir. Ser, ujú, estar. y esto, No, ¿La que se ríe? sustantivo. Es un sustantivo. Ah, no. Sustantivo. eso es La ¿seguros? mayúscula. Nombre propio. No, el nombre propio sería Jesús. Coja un adjetivo. Ese es un adjetivo. Ese sería un adjetivo, porque estás diciendo como una característica que él era de Nazaret. ¿De dónde era el Señor? Que literalmente es como si dijera, yo soy Jesús el Nazareno. ¿Sí? Yo soy Jesús el Nazareno. Esta ¿qué sería? Esta, el su, Es un pronombre en segunda un persona. pronombre. Sí, señor. Pronombre de segunda persona. Y estos son los verbos deponentes en este caso. La lista. Entonces, esas pues las coloqué para que ustedes las puedan tener a la mano, porque son esas palabras. ¿Sí? Esos son, no hay más. Entonces, pues es más fácil tenerlas a la mano para que cuando uno las encuentre, pues ya va sabiendo que es una de esas que tiene esa característica de estar escrita de una manera, pero que se debe entender de otra manera. ¿Sí? Entonces, esa sería esa parte. Entonces, estos son unos ejemplos de lo de la voz, para irlo como familiarizándonos con esa parte. Porque cuando vayamos viendo lo de los verbos, ustedes siempre van a encontrar que los verbos tienen voz. ¿Sí? Entonces va a ser, por ejemplo, verbo en presente indicativo en voz activa. Entonces, o en voz pasiva o en voz media. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, pues, a qué hace referencia eso de la voz, para qué se está utilizando esa parte de la voz. ¿Listo? Entonces, eso sería, pues, para irlo teniendo en cuenta y en la medida que vayamos viendo lo de los verbos y que vayamos pues, conociendo como más características de estas palabras, pues ustedes ya vayan recordando. Cosa que si vemos que es un verbo en voz activa, pues ustedes ya se acuerden qué característica tiene la voz activa, o si es en voz pasiva, cuál es su característica, o si es en voz media, cuál es la característica de esa voz, para que no quede como, ahí queda la voz, sino que ustedes se vayan acordando. Con eso como que se va complementando la nueva información con lo que ya vamos viendo, ¿sí? Se va asociando una cosa con la otra y así cuando ustedes vean pues la información de una palabra, ustedes ya van como que identificando, yo ya sé que si el verbo está en presente, pues qué es como el sentido que tiene, si está en tal voz, ya sé cuál es su característica y ya no va a ser como digamos, como extraño cuando vean la información y quedar como, ¿y esto qué será? Sino ya, pues nos vamos acotando lo que hemos visto, ¿listo? Pero pues es bueno, en la medida del tiempo que ustedes tengan disponible, que vayan de pronto aprovechando por eso los ejercicios de repaso que a veces les comparto, pues pues digamos, se ven largos, como les decía una vez, no para que los hagan todos de una vez y
como que se queden ahí hasta que terminen la última oración, sino que puedan ustedes tener un material donde repasar, donde ir como recordando eso, cosa que cuando vayamos preguntando en la clase no se queden en silencio, sino que ustedes antes toques uno por uno para que no se peleen por contestar y vayan teniendo en cuenta eso. O sea, ajá, que si es de segunda declinación, entonces, ¿cómo sé que es de segunda? Mirando el nominativo, cómo está en el diccionario. Entonces, si termina en Omicron y sigma o Omicron y ni, es de segunda. O si termina en alfa, en eta, en alfa con sigma o en eta con sigma, es de primera. ¿Qué es eso de ser ríe? Que si antes del alfa hay una epsilon, una iota, una rho, entonces el sustantivo el sustantivo se ríe, y si no, pues no se ríe. O con los adjetivos, por ejemplo, que hay adjetivos de 2 terminaciones y adjetivos de 3 terminaciones, que si son de 2, el modelo, como el ejemplo que nos sirve para guiarnos de saber cómo sería en cada caso, es como si fuera un sustantivo de segunda declinación, ¿sí? Y pues una terminación es masculino o femenino, como si fuera una columna de las tablitas que veíamos, y la otra columna es para el neutro. Y si es un adjetivo de 3 terminaciones, una es masculino, la otra femenino y la otra neutro. Entonces, en este caso, masculino y neutro, se mira el modelo como si fuera de segunda declinación, como si fuera un sustantivo de segunda declinación, y el femenino como si fuera de primera, porque recuerden que la mayoría de sustantivos de primera declinación son femeninos. Entonces, ese es el modelo que nos puede como orientar. Y ahí también les sirven esas tablitas verdes, esas hojitas verdes de los diccionarios que ustedes tienen para, pues, complementar la información de las diapositivas con eso. Si no tienen la diapositiva, tienen la tablita y van para que se vayan acordando y así de esa manera, pues, ustedes van teniendo como más clarito esos aspectos clave de cómo saber si está en tal caso, si está en tal forma, que si es masculino, que si es femenino, que si es neutro, que si está en plural, que si está en singular. Y lo otro que no se les olvide el espíritu, ¿sí? Porque a veces se nos pasa entonces que si es este que parece una comillita, es espíritu fuerte. Este que está, por ejemplo, aquí, aquí, que está aquí en esta palabra. Y si es el otro, es el que se inclina hacia el otro lado, como por ejemplo este de aquí, en ese caso no suena, no se pronuncia, ¿sí? Entonces ustedes se vayan acordando, sobre todo que si es como una comillita, porque ya si lo ven hacia el otro lado como si fuera cerrando, entonces ya no lo leen, ¿sí? O lo de las letras que decíamos ahorita, lo de las que se confunden en algunos momentos, ¿sí? Por ejemplo, estas dos que están aquí junticas, que la Y es como si fuera una U. En cambio, la mi tiene como un piecito más largo, ¿sí? ¿No ven aquí que como que le sobresale el piecito abajito? Entonces, que cuando es una y cuando es la otra. O la otra que decía Sara, que era la sigma y la delta. Por ejemplo, aquí está una delta y aquí está una sigma. Entonces, que es como si la partecita de arriba de la delta fuera más alta. En cambio, la otra es como si fuera recta, ¿sí? Como que no sube, sino sigue hacia el lado. Esta que entonces no es una B, sino es una N. ¿Cuál era la otra que habíamos dicho que a veces se confundía? Ya esta, que no es una P, sino es una R. Entonces, esos punticos también para que no se les olvide, para que lo anoten ahí en sus hojas.
y lo tengan presente con eso. Cada vez que vayamos leyendo, pues se van familiarizando más y así, pues cada vez le van leyendo mejor y lo van teniendo más presente. Cada uno de los temas que vayamos viendo. Bueno, entonces no se les olvide lo que les decía ahorita de que los temas que vamos viendo los vayan identificando en el texto bíblico que ustedes están estudiando, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos de los pronombres personales, tanto cuando era la parte que decíamos que se usaba para hacer énfasis y el que no se usaba para, que era el pronombre solamente, el otro tema de las preposiciones, este sí ya sería más como si Dios nos da vida complementándolo con los verbos, pues tener idea si el verbo está en voz activa o en voz pasiva o en voz media, pero ya sería como un complemento al próximo tema si Dios nos da vida. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, con eso no se les acumula todo al final y en más poquito tiempo tengan que mirar más altas cosas, sino, y de paso ahí van practicando, ahí van recordando cada partecita que es, cosa que cuando, si en la clase preguntamos, ustedes ya lo tienen presente porque en su texto bíblico de estudio lo han como retomado otra vez y lo van teniendo más presente. Bueno, entonces gracias a todos, que Dios los bendiga, que descansen, que Gracias, duerman, profe. Gracias, profe. que Feliz sueñen noche Gracias, a todos. sueñan profe. con griegos, Gracias, profe. que sueñen con Gracias. griegos. Gracias. Sueñen con Dijo John, espíritus el Señor es mi suaves. pastor y nada me despertará. Que duerman, que Dios los guarde y nos vemos el lunes si Dios nos da vida. Bueno, chao. Amén, chao.